Mis queridos peregrinos, después de nuestra hermosa peregrinación cuaresmal y después de nuestro Domingo de Ramos, en el que entramos gozosos a la Semana Santa, o también llamada Semana Mayor, quiero dedicar estas pláticas, estas tres pláticas, especialmente lunes, martes y miércoles santo, a explicarles más a fondo qué es el misterio que celebramos y cómo lo celebramos. Yo creo que lo sabemos, son cosas que más o menos he escuchado, son cosas que conocemos intuitivamente, como que viviéndolas o escuchándolas, viendo películas o videos o yendo a misa, las celebraciones, como que todos lo sabemos, pero quiero asegurarme de que tenemos todos un buen conocimiento de lo que es la Semana Santa y sobre todo que ese conocimiento nos ayude a vivirla. Todo lo que hemos visto en la cuaresma de este año, en la cuaresma del año pasado, etcétera, son explicaciones sobre la fe, sobre el misterio de Cristo, sobre la economía de la salvación, etcétera. Todo está muy bien y muy maravilloso, pero ahora tenemos la Semana Santa, ahora vamos a vivir el misterio pascual. Y me parece importante que lo centremos para que saquemos de él como tierra reseca, agostada y sin agua, dice el Salmo, que absorbamos la gracia, el mensaje, las imágenes que nos llenen el corazón y que nos satisfagan profundamente nuestro deseo de eternidad, nuestro deseo de verdad, de amor, de santidad, de gracia. Bien, para explicar lo que es la Semana Santa tenemos que tomar un texto de San Pablo. Voy a tomar el inicio del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Es central lo que voy a decir en este momento para que entendamos lo que es la Semana Santa. Lo que es la Semana Santa. Dice así San Pablo: hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido y al cual permanecen fieles. Dice San Pablo, el evangelio. Atentos, porque cada palabra, cada sílaba, cada coma tiene un valor imprescindible. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido y al cual permanecen fieles. San Pablo no está hablando de los evangelios. Los evangelios van a venir después. Ahora San Pablo habla del evangelio. Hay un evangelio, hay una buena noticia, hay un mensaje de salvación. Es uno, basta. Luego voy a explicar qué diferencia entre el evangelio y los evangelios. Por él, ustedes son salvados si lo conservan tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrían creído en vano. Ahí está nuestra salvación, en el evangelio. Y va ahora a describirlo. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Entonces San Pablo dice, no es original mío, no lo inventé yo. A mí me lo dieron, yo lo metí en mi corazón, no lo dio escrito, ¿verdad?, en folletos de la misa dominical, porque no había. Yo lo recibí, lo metí en mi corazón y yo se lo transmití a ustedes y ustedes lo tienen y por eso están salvados. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Y va a decir ahora San Pablo 4 elementos importantísimos. Primer elemento:
Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Primer elemento, Cristo murió según las Escrituras. Todas las Escrituras atestiguan que Cristo, que el Mesías tenía que morir, y murió. Primer elemento. Segundo elemento, fue sepultado. Entró en el sepulcro, entró en la muerte física y espiritualmente entró en la muerte. Nosotros sabemos que entró en la muerte por su humanidad, Fue sepultado, segundo elemento. Tercer elemento, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, todas las Escrituras relativas al Mesías nos confirman que tenía que morir y que iba a resucitar. Cuarto elemento, se apareció a Pedro y a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayoría de los cuales vive aún, algunos ya murieron. Después se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, dice San Pablo, como a un aborto, se me apareció también a mí. Bien. Entonces, vamos a precisar los términos. Los evangelios, el evangelio. Es importantísimo que aclaremos este concepto de entrada. Los evangelios son escritos. Los evangelios son unos escritos que nos transmiten las diversas tradiciones oficiales que se crearon en las primeras comunidades cristianas sobre la vida y la obra de Jesucristo nuestro Señor. No son biografías, porque no son biografías. Una biografía tiene que ser detallada, documentada, exhaustiva. Son unas narraciones de lo que hizo, vivió y enseñó Jesucristo nuestro Señor. Eso lo llamamos los evangelios. Y son 4, lo conocemos: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. La Iglesia ha definido que esos son los evangelios canónicos, es decir, del canon, de los aceptados oficialmente por la Iglesia Católica, porque corresponden en todo a la verdad de Cristo, a la doctrina, a la teología, a la vida de la Iglesia, al depósito apostólico, etcétera, etcétera. Hay muchos requisitos que definen que un evangelio sea canónico. Hay otros evangelios que circulan por ahí, antiguos, bonitos, importantes, tienen cosas valiosas. Son los evangelios apócrifos. Esos evangelios tienen un valor muy, muy relativo y en este contexto que estoy hablando no nos interesan por ahora. Entonces, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evangelios canónicos. Narraciones diversas y complementarias de la vida de Jesús, de su mensaje. ¿Narran todo? No. Narran lo que los evangelistas, guiados por el Espíritu Santo, consideraron que era necesario e importante para nuestra salvación, para nuestra vida cristiana, para nuestra edificación. Pero esos evangelios son más tardíos que esta carta de Pablo. Vinieron después. Y seguramente, como término evangelio, se inspiraron en esta carta de Pablo o en el mensaje original. Y ese mensaje original, o el evangelio, tiene otro nombre precioso que se llama querigma. El querigma, el anuncio, el primer anuncio de
el hecho cristiano. Es decir, vino un Señor, hizo cosas maravillosas, vivió, hizo milagros, lo querían apedrear, lo querían matar, finalmente llegó a Jerusalén, lo mataron, lo crucificaron, pero revivió, resucitó. No revivió, resucitó y vive. Eso es lo importante, y vive. Se ha aparecido a más de 500. Muchos de esos viven, dice San Pablo, como diciendo, el que tenga curiosidad que vaya a preguntar, ahí están los que lo vieron. Y otros apóstoles escribieron cartas, Juan, Pedro, Santiago, las así llamadas cartas apostólicas, y ellos dicen, nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Nosotros que lo vimos, que lo tocamos, es verdad. Murió pero resucitó, es decir, es el Señor de la vida, es el Señor de la historia, es el Señor que ha conquistado el mundo, que ha rehecho, regenerado, reseteado toda la obra de la creación. Entonces, el Evangelio, el querigma, la buena noticia, el gran anuncio, eso es lo que inicialmente la Iglesia de Cristo hizo. Iban los cristianos como locos diciendo, está vivo, está vivo, está vivo, está presente, está con nosotros. Y ya vimos en esta peregrinación y en la de la fe cómo los primeros cristianos testimoniaron con su vida, arrostraban, retaban al emperador, retaban a quien fuera, e iban cantando al circo, a las fieras, a la muerte, al suplicio, a las hogueras. ¿Por qué? Porque creían que Jesús había muerto por nosotros, lo habían sepultado, había resucitado y se había aparecido. El misterio pascual de Cristo. Ese es el Evangelio, ese es el tronco, el misterio pascual de Cristo. Lo va a decir Pablo en esta misma carta adelante. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos creyendo tonterías, palabras bonitas, ejemplitos, pero no a Dios. Entonces, este misterio pascual de Cristo es el centro, es la columna que sostiene todo. Y es la diferencia esencial entre el cristianismo y otras muchas religiones, todas. Es la diferencia esencial. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, verdadero Hijo eterno de Dios y de María. Entonces, ese es el Evangelio. Quiero subrayarlo mucho para que nadie tenga duda. Ese es el Evangelio. Ese es el misterio de la salvación. Ese es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven a nosotros. Ven ahí en la Eucaristía. Quédate con nosotros, no nos abandones, que se hace tarde, como dijeron los discípulos de Maús. Bien. Ese es el Evangelio, el tronco. Luego le salieron ramas, los evangelios, es decir, narraciones fundamentalmente históricas que explicitan, que explican, que complementan, que añaden, que enriquecen el mensaje fundamental que Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó, vive y nos invita a nosotros a compartir su vida, que es la vida de gracia. Entonces, el tronco y las ramas. Bien, vamos a ver esto ahora en 4 fases de la historia de la Iglesia. 4 fases de la historia de la Iglesia. Vamos a poner una primera fase y voy a hacer unos años un poco arbitrarios. No es que se defina así, el 14 de enero, no, pero vamos a ponerlo. Fase número 1,
y vamos a ponerle dos círculos, un círculo rojo y un círculo verde, a ver si esto nos ayuda. Círculo rojo y círculo verde. No soy daltónico, lo hice a propósito, a ver si están poniendo atención. Esta fase le vamos a ponerlo en azul para que se vea bien. Como ven, hice kinder 3 veces, repetí kinder y por eso me doctoraron en kinder. Del año 33 al año 313, año 33 al año 313. Este es el periodo del nacimiento y de la primera expansión del cristianismo. Es un periodo caracterizado por muchos contrastes, es un periodo caracterizado por una valentía y un heroísmo de los cristianos impresionante, porque los estaban persiguiendo cada 2 por 3 y los mataban y crecían y crecían y se multiplicaban y los mataban y los perseguían, los encarcelaban y seguían multiplicándose hasta el punto que Tertuliano dijo esta frase. Podría ser la caracterización de todo este periodo: sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Más los matamos, más se multiplican. ¿Pero cómo es posible? La fe, la gracia, el entusiasmo, la certeza de la salvación, de la vida eterna, del amor de Dios, que desafía incluso la vida misma. Entonces, primera fase, año 33, muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual de Cristo, hasta el año 313. Todo este periodo, los cristianos viven muy anclados en el misterio pascual de Cristo, es decir, en el Evangelio. Cristo murió por mí, como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Con eso dice todo. Es tan clara la iglesia inicial, la iglesia de los primeros siglos, en esta verdad fundamental. Cristo ha vencido la muerte en sí mismo y en nosotros. Creemos en la eternidad, creemos en la salvación, creemos en el amor, y nos pueden matar 20,000 veces, seguiremos declarando que creemos. Una iglesia increíblemente heroica, admirable, llena de santos, llena de mártires. Y quiero que vean, estos dos círculos significan la fe y la historia. La fe y la historia que están unidos en un solo círculo. Y ese grande círculo es el misterio pascual de Cristo. La certeza de la muerte y la certeza de la resurrección. Segunda fase. No sé cuánto dura esta fase, pero ahora la voy a declarar. Esta segunda fase, voy a invertir los círculos. Círculo rojo fuera, círculo verde dentro, fíjense bien, círculo verde, la fe, círculo rojo, la historia, ¿Qué pasa
Y aquí comienza la segunda fase. No sé cuánto dura exactamente, pero ahora la voy a describir. Año 313. Edicto de Milán. El 13 de junio, eso sí lo sabemos, el 13 de junio del año 313, el emperador Constantino, con el Edicto de Milán, declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Importantísimo, importantísimo. Pasan de ser archiperseguidos, calumniados, entregados, encarcelados, ninguneados, pasan a ser la mayoría del Imperio Romano y pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, decretado por el emperador Constantino, año 313. Fíjense qué pasa. Aquí, al inicio, la parte más importante era la fe, y la fe coincidía con la historia, es decir, con los hechos. Por eso San Pablo dice, hay 500 testigos, búsquenlos, pregúntenles. Hay 500 testigos. En la segunda fase, año 313, se invierte. ¿Por qué se invierte? Ahora les explico por qué. La historia, primero, y segundo, la fe está dentro. Es decir, cuando el emperador Constantino declara con el Edicto de Milán, 13 de junio del año 313, el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, su madre, la grande emperatriz Santa Elena, viene a Tierra Santa. Primera cosa que hace, viene a Tierra Santa, investigan cuidadosamente testigos, historia, arqueología, investigan atenta y cuidadosamente todo lo que se refiere al cristianismo y construyen las primeras basílicas cristianas. Ya se habían construido o se habían transformado algunas basílicas civiles en basílicas cristianas. San Juan de Letrán, por ejemplo, el grande palacio del emperador, se convierte en una basílica cristiana. En la Tierra Santa viene Santa Elena, viene con sabios, viene con ejército, viene con arquitectos, viene con un montón de dinero y construyen las primeras basílicas. ¿Dónde? En los lugares donde la historia, los cristianos locales de Tierra Santa, la arqueología, las narraciones, todo les confirman, estos son los lugares. Casualmente, de todas esas basílicas constantinianas, hay dos que persisten hasta el día de hoy. Importantísimas, históricamente importantísimas. La Basílica del Santo Sepulcro y la Basílica de la Natividad. El misterio de la encarnación de Cristo, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fíjense la importancia fundamental, histórica y de fe. Entonces, vienen a Tierra Santa, viene Santa Elena, trae la lana del emperador, así decimos en México, la lana, la plata, la platica, investigan, analizan, estudian, reflexionan, y entonces, en base a la historia, acuérdense que ya pasaron 300 años terroríficos. Hay algunos periodos de persecución, se me queda mucho en la mente el emperador Decio, año 250. Unas persecuciones terribles contra los cristianos. Mataron cantidad de cristianos. Nerón, ni se diga. Bueno, recuperan la historia, por eso la puse fuera, recuperan la historia, construyen las basílicas y la fe queda
guardada dentro de la historia. ¿Y qué pasa? Pasa una cosa preciosa. Hasta aquí la Semana Santa no existía, no podía existir, los hubieran perseguido, los hubieran matado a todos. Hasta aquí, en esta primera fase, celebran solamente la vigilia pascual, es decir, la noche santa que prepara la resurrección. Por eso hicimos el sábado la adoración en el lago en la noche. Entramos en una noche, pero esa noche es santa. El amanecer que nos espera es el amanecer de la resurrección. Entonces, hasta acá los cristianos celebran el domingo. Eso sí lo celebraron siempre, pero de modo más o menos oficial, más o menos público, más o menos escondido por las persecuciones y por todas las contrariedades. Pero el centro es la vigilia pascual. En esa vigilia pascual es cuando se bautizaban el mayor número de cristianos, y para eso se preparaban, tenían catequesis, etcétera, y llegaban a la vigilia pascual y se bautizaban, y eran sobre todo adultos en este primer periodo, sobre todo al inicio. Luego comenzaron a bautizarse adolescentes y niños. Entonces aquí la vigilia pascual es como el grande centro del año cristiano. Ahí aumenta la iglesia, crecen, se multiplican, se bautizan, se confirman, aumenta la iglesia numéricamente, y es en torno a la vigilia pascual. ¿Qué pasa aquí? Queridos amigos, en el 313 viene Santa Elena, recupera la historia con la fe, están juntos todavía, miren qué maravilla, la historia y la fe. Construyen las basílicas, aquí están los hechos, aquí ocurrió, aquí murió Cristo, aquí lo enterraron, aquí resucitó. Eso que creían, ahora lo ven, lo tocan con la fe, con la historia. Y entonces pasa una cosa preciosísima. Este hecho, empiezan a venir peregrinos a Tierra Santa. Empiezan peregrinaciones masivas. El imperio romano cristianizado, declarado oficialmente cristiano, empiezan a venir peregrinos y los acompañan de todo el imperio, y vienen obispos, y vienen en ríos, y tocan los lugares santos y celebran los misterios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo lo ven, y cómo lo oyen, y cómo lo tocan, y cómo lo palpan, entonces se lo empiezan a llevar a sus lugares de origen. Y entonces ocurre un fenómeno preciosísimo. Nace la Semana Santa. ¿Y la Semana Santa qué cosa es? Voy a invertir los colores de nuevo, cuidado. Pero ahora lo voy a hacer de otro modo. ¿Qué pasa después de que el imperio romano se hace cristiano y empiezan a venir peregrinaciones a Tierra Santa? ¿Qué pasa? Que los cristianos se llevan el misterio de Cristo, el misterio pascual de Cristo, se lo llevan después de haber visitado, tocado el Calvario, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, se lo llevan
Y fíjense lo que pasa. Esto que en este periodo es una peregrinación a Tierra Santa, se pulveriza y se multiplica por toda la iglesia. Y la Semana Santa se convierte en una mini peregrinación a Tierra Santa. Y comienzan a surgir las iglesias. Periodo románico. Iglesias antiquísimas, bellísimas. Empiezan a surgir las iglesias. Ya no son las iglesias, las 5 iglesias importantísimas de la Tierra Santa, sino esto se divide, se pulveriza, efecto cadena, como la energía atómica, reacción en cadena, y empiezan a surgir las iglesias. Y en las iglesias, ¿qué pone la gente? Pone el crucifijo, pone la Virgen Dolorosa. Lo que vieron en Jerusalén lo empiezan a reproducir en Francia, en París, en España, en los pequeños pueblos. Se empieza a multiplicar el misterio pascual de Cristo. Se empieza a multiplicar en lugares, las iglesias, los templos, y en el modo de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y entonces tenemos la Semana Santa y las iglesias donde la fe es lo importante, lo que está afuera, lo que recubre todo, la fe, y la historia queda dentro de la fe. Y entonces la Semana Santa, ¿qué es? La Semana Santa es una mini peregrinación a Tierra Santa. ¿A qué? A ver, a tocar, a vivir, a experimentar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Queridos hermanos, hay en Alemania un pueblo, no me acuerdo nunca el nombre, es muy raro, parece que están ladrando. Un pueblo donde cada 10 años todo el pueblo ¿cómo se dice? Ejecuta durante varias semanas o meses la pasión de Cristo. Y todo el pueblo tiene sus papeles y sus vestidos y sus lugares y sus cosas. Cada 10 años lo hacen, dura varias semanas, cada día lo repiten y va gente de todo el mundo a ver esa pasión de Cristo. Debe ser hermosísima. Yo nunca he ido, espero ir, espero vivir para dentro de 10 años, porque es cada 10 años. La pandemia evitó que se hiciera en el 2020, creo que se repitió en 2021, no estoy seguro. Bueno, pero fíjense, qué maravilla ese pueblo alemán, sí, estupendo, todo el mundo participa, sí, increíble. Pero ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es que el pueblo cristiano, los católicos, los que creemos en Cristo, nos reunimos en nuestros templos, hacemos procesiones, hacemos la hora santa, acompañamos a Jesús en Getsemaní, recordamos la pasión de Cristo, exaltamos la cruz, recibimos la comunión. El sábado santo estamos hechos polvo, estamos en silencio, lloramos con la Virgen María. El sábado en la noche resucitamos, estamos en la vigilia pascual, y el amanecer del domingo Cristo está de nuevo con nosotros. Imagínense, no sé cuánta gente hay en ese pueblo alemán, serán 8,000, 5,000, 20,000, no lo sé. Todos participan, cada quien tiene su papel y hacen una cosa que dicen es impresionante, bellísima. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia cada Semana Santa? Yo no sé cuántos millones de gentes, 100, 200, 500, 300, 800 millones de gentes reunidos en sus templos, recordando el misterio pascual de Cristo. Desde la ranchería más remota al pueblo de tal, a la parroquia, a la grande catedralona, el cardenal, el papa o el último curía de pueblo, ahí donde hay 4 fieles, ahí se celebra la Semana Santa. Revivimos en la fe
la historia de el misterio pascual de Cristo. Y por eso la Semana Santa tiene una organización perfectamente cronológica. El domingo de Ramos Jesús entra a Jerusalén, lo acompañamos, llevamos palmas, está entrando, parece que no sabe a dónde va, pero Él lo sabe perfectamente. Y nosotros gritando, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sí, viene a morir. Entramos con Él a Jerusalén. Y en Jerusalén los primeros 3 días, hoy, mañana y pasado, recordamos los pasajes de Betania, la unción en Betania, el anuncio de la traición, y ya ¡pum! Entramos en la última cena, revivimos la última cena de Cristo y estamos ahí y Cristo nos lava los pies y lo vemos en nuestras iglesias, el sacerdote, el obispo, viejito, jovencito, gordito o delgadito, se arrodilla, lava los pies de 12 discípulos y se los besa como hizo Cristo. Y el Viernes Santo vamos a las 3 de la tarde a acompañar a Cristo a celebrar la pasión y releemos la pasión según San Juan. Y el Sábado Santo no hay sacramentos. Es un día de silencio, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día de expectación santa. Y la vigilia exultamos de gozo con la iglesia y con los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares, porque Cristo resucitó y Cristo es nuestra Pascua. Es una cronología. Estamos yendo a Tierra Santa, una micro peregrinación a través de nuestras iglesias. Y aquí todas las tradiciones cristianas, bellísimas, las procesiones. Yo he estado en procesiones en Nápoles, en la zona de Nápoles, en Sorrento, unas procesiones que te arrancan las lágrimas del corazón a jalones, con las uñas. Recuerdo una procesión a las 2 de la mañana, todos los niños de la escuela, niñitos chiquitos, con unos cantos lamentosos, tremendos, y llevando a la Virgen Dolorosa, el Sábado Santo, la Virgen Dolorosa, toda la gente asomándose por los balcones, llorando en silencio, un silencio sepulcral. Solo se oye este canto lamentoso, triste, desgarrador. Y la Semana Santa de Sevilla y la de Zamora y la de tantos pueblos y las imágenes. Quiero contarles una anécdota. Cuando era yo muy pequeño, no sé qué edad tendría, a lo mejor 5 años o 6, fuimos por primera vez al pueblo de los abuelos. Bueno, primera vez para mí, o la primera vez que recuerdo, no lo sé. Al pueblo de los abuelos, Guajuapan de León, Oaxaca. Es una zona muy religiosa, muy evangelizada por frailes, una iglesia muy viva, la gente es muy piadosa, muy creyente. Llegamos ahí, debió ser Viernes Santo, porque estacionamos el auto, salimos todos corriendo del auto, la procesión. Yo, que era pequeñísimo, de repente me encontré delante de la procesión de la imagen del Cristo, que llevaba la cruz y tenía una cabellera que le llegaba hasta el suelo. Yo me terroricé. Me puso tanto espanto aquella imagen que se me quedó así como que ay, yo no quiero ir a la procesión. Eso les pasa a los niños y es bueno que les pase, no se preocupen, no se van a traumar por eso. Yo me acuerdo de esa imagen con esos cabellos larguísimos, la cruz, las llagas, una cosa tremenda. Es una micro peregrinación a Tierra Santa. ¿A qué? A compaginar a través de nuestras celebraciones nuestra historia y nuestra fe. La historia y la fe. Eso que hicieron en el Imperio Romano cristiano oficialmente
viniendo a Tierra Santa, viniendo, venerando los lugares, se los llevan a sus lugares, se los llevan a sus iglesias, a sus parroquias, a la fundación de muchas iglesias. Estamos al inicio del cristianismo en Europa y se llevan la historia tangible de lo que ya creían. Y esa historia y esa fe compaginada se hacen explosivas. Se multiplican, y así vemos cómo aumentan las iglesias por todos lados en el Imperio Romano, y así tenemos iglesias maravillosas del IV siglo, del V siglo, del VII siglo, del VIII siglo, en España, en toda Europa, en Asia, en Siria, en el Medio Oriente, en Egipto, en el norte de África. Y esa fe y esa historia se van a ir multiplicando y van a ir llenando nuestras ciudades y nuestros templos. Yo bendigo a Dios con todo mi corazón de que fueron los franciscanos los que evangelizaron, sobre todo los que evangelizaron México. Les digo por qué. Porque los franciscanos, y aquí empieza otra fase, vamos a hacer un truco, a ver si me sale, no me va a salir. Los franciscanos vienen a Tierra Santa, es decir, vienen a la historia. Acuérdense que el rojo es historia. Vienen con la fe de Francisco, vienen con la fe de los cruzados que vinieron a recuperar el Santo Sepulcro porque lo habían profanado y medio destruido en el año 1009. Y entonces se hace esto. Ahora explico esto. Vamos a ponerle un año. Año 1217. Es simbólico, no se lo tomen así a la 1217. Llegan los franciscanos a Tierra Santa, empiezan a cuidar la historia, es decir, los lugares, los hechos, empiezan a protegerlos. Luego el Papa les va a encomendar oficialmente: ustedes son los custodios de la Tierra Santa, custodien la historia. Y esa historia, entretejida con la fe, desde los franciscanos, a través de la historia franciscana, se va irradiando por la Iglesia. Y va a llegar el momento del siglo XVI, la expansión, los grandes descubrimientos de América, de Oceanía, de Filipinas, de tal y tal, y la creación de la Compañía de Jesús, un poco con este esquema, y pum, 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 se llevan. Aquí en este esquema está la piedad de los franciscanos, muy especialmente. Aquí en este esquema están los ejercicios espirituales de San Ignacio. San Ignacio obsesivamente quiso venir a Tierra Santa. ¿A qué? A compaginar, a integrar la historia con su fe, a darle un sustento histórico a su fe. El pobre llegó con unas ínfulas tremendas y los franciscanos lo corrieron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las relaciones en la Tierra Santa entre cristianos y musulmanes eran muy tensas, y si venía alguno un poco exaltado, encrespaba los ánimos y creaba confusión y conflicto. Los franciscanos apresaron a Ignacio de Loyola, lo metieron en su calabocito ahí en la custodia, y al día siguiente lo mandaron de regreso a Europa. Pero Ignacio se lleva su experiencia histórica, vino, tocó la historia. Y esa historia, con su fe y con su experiencia religiosa, se hacen una amalgama indivisible. Y a través de los ejercicios espirituales de Ignacio,
pum, 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 se difunde por el mundo como una espiritualidad. La fe y la historia y las imágenes y las iglesias. Bien, aquí tenemos que hacer una última fase dolorosa y triste. Dolorosa y triste. Y ojalá que nuestra peregrinación nos haya ayudado a no caer en esto. Vamos a poner aquí una fase 5. Una fase 5. Y voy a hacerla, es una simplificación, lo aclaro, es una simplificación, no lo tomen como palabra de Dios ni mucho menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro mundo actual racionalista? Estamos acostumbrados a un mundo racionalista. O me lo pruebas o me lo pruebas, y si no, no te creo nada. Y peor todavía, post-racionalista. Si yo no lo siento, no lo creo. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Hay una división, hay un divorcio entre la fe y la historia. Hay un divorcio, hay pactos parciales donde sí te acepto hasta un cierto punto, mira, un poco de historia está bien, pero no me la creo toda. La fe, lo que me gusta, pero un poquito sí, un poquito no. Y entonces esos dos círculos concéntricos que han ido acompañando la historia de repente se dividen o se unen un pedacito, pero ya no son círculos concéntricos perfectos, son divididos, y entonces caemos en un cierto fideísmo, es decir, una piedad popular a veces sin formación, sin historia, sin cultura, sin nada, que cuando llega alguien y me hace una pregunta, me derrumba. No sé nada. No, pues sí me dijeron, mi mamá me dijo siempre así, mi abuelita también. Ella iba, rezaba, decía cosas, yo iba con ella. No sé cómo ni por qué. Fideísmo. Una fe sin sustrato. Una fe sin historia. Una fe sin educación. Una fe sin cultura. O una pura historia. Pura historia que reta la fe. No, a mí o me demuestras los hechos históricos o no te creo nada. Queridos hermanos, en esta última fase se encuentra nuestro pobre mundo. Gente, en una familia, ya no tenemos que ir a un país y otro país, una región, otra. Dentro de una familia está la abuelita que reza, que cree, que va, que besa su crucifijo, que lo ama, etcétera, etcétera, y está el nieto que no cree nada y le vale gorro todo. Ya ni historia ni fe. Tenemos otros ídolos, tenemos otras religiones, la religión de la música, la religión del deporte, la religión del naturalismo exacerbado, del ecologismo, muchas religiones, muchas liturgias que no tienen ningún sustento ni en Dios, ni en la fe, ni en la gracia, ni en nada. Hay gente muy buena, lugares muy buenos, sacerdotes muy santos que mantienen estos círculos concéntricos o este tejido maravilloso, fe e historia, fe y razón, fe y cultura ligada al misterio pascual de Cristo. Queridos amigos, voy a tener que ir terminando. Si creyéramos que Cristo resucitó, creeríamos que Cristo vive, que Cristo habla, que Cristo enseña, que Cristo sana, que
Cristo santifica. Nuestro mundo sería muy diferente. Yo quisiera pedirle a Jesucristo hoy con todo mi corazón que vivamos esta Semana Santa. Todos aquellos que hemos hecho esta peregrinación, que hemos recuperado nuestra historia. Yo fui bautizado, yo fui confirmado, yo tengo experiencias personales de fe, de gracia, de amor, de presencia de Dios, de un Cristo real, vivo. No un Cristo de hace 2000 años que está pintado muy bonito en las paredes. De Cristo vivo, Señor de la vida, de la historia, luz, camino, gracia, verdad. Ese Cristo es mi Dios. Ese Cristo me lleva a Dios su Padre. Ese Cristo me dona su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Ese Cristo me regaló a su madre al pie de la cruz. Y por eso amo a la Virgen, y por eso amo al Espíritu Santo, y por eso creo en la glorificación de Cristo, y por eso no puedo vivir como si Cristo no existiera, o como si Cristo estuviera pintado en las paredes. Ah, mira qué bonitas pinturas. Cristo vive. Nuestra vida de gracia, nuestros sacramentos, los sacramentos de la fe, los sacramentos de la iglesia, los sacramentos de Dios, hacen que Cristo viva dentro de nosotros. Yo no me confieso directamente con Dios. Yo no necesito casarme por la iglesia. ¿Qué más me da casarme? ¿Para qué voy a bautizar a mis hijos? ¿Para qué vas a bautizar a tus hijos? Para que tengan las raíces de la vida de Dios, la historia y la fe. Si no tienen bautismo, pueden creer cosas bonitas. Es un castillo de naipes. Tu ejemplo no vale nada si no bautizas a tu hijo o a tu hija. No vale nada. Me dirán los niños, los hijos, oye, si tú no crees, si no me bautizaste, es que no crees en nada. Esa historia de que cuando crezcan los niños que decidan, es un cuento chino. El que cree en Dios y tiene la vida de Dios en su alma, quiere que sus hijos se bauticen porque él lo experimenta en su vida. Tiene la historia y la fe bien plantadas en su corazón. Queridos amigos, queridos peregrinos, vamos a hacer una mini peregrinación a Tierra Santa esta Semana Santa. Vamos a vivir la Semana Santa yendo a los hechos históricos, tocando al Cristo real y pidiéndole que a través de su gracia, que a través de los dones del Espíritu Santo, que a través de las virtudes teologales, todo eso sea una verdad perfecta, sacrosanta en nuestra vida. Entonces sí, vamos a iluminar al mundo. Entonces sí, podemos leer la carta de Ogneto y decir, estos somos los cristianos del mundo. Estos, los que iluminan, los que transforman, los que son el alma del mundo. Vamos a pedírselo a Dios. Les deseo de todo corazón una Semana Santa muy santa. Creen espacios de oración, lean los evangelios para recuperar, para reavivar el evangelio de sus almas, de sus corazones. ¿En qué fase del cristianismo quieres estar? ¿En la fase heroica? ¿En el testimonio impresionante, en el heroísmo, la santidad, en el cristianismo oficial que aprende, que imita, que recupera, que predica, que transforma, en este cristianismo que se multiplica? Y a lo mejor tendríamos que hacer circulitos más pequeños, nuestras casas. Mi casa es una pequeña iglesia. En mi casa se recuerda el Sábado Santo, en mi casa
vivimos la Semana Santa. En mi casa tenemos un crucifijo. Se me olvidó traerles, pero en la famosa carta que me hizo mi mamá, pone solo una pequeña mención sobre su padre, explícitamente sobre su padre, y dice: ¿cómo olvidar a mi papá besando los pies de su crucifijo cada día antes de irse a dormir? Fíjense qué hermoso, qué simbólico. Es la única mención que hace mi mamá de su padre. ¿Cómo olvidar a papá besando los pies de su crucifijo cada día antes de irse a dormir? Ojalá, queridos hermanos, saquen imágenes, vean imágenes, pongan imágenes en su casa, vayan a sus iglesias, vean lo que pasó, vean la historia, tóquenla y revívanla en la fe, revívanla en la gracia. Acérquense a los sacramentos de Dios y verán que Cristo va a hacer cosas maravillosas a través de todos y cada uno de nosotros. Nos vemos mañana martes, primero Dios. Vamos a seguir nuestras pláticas. Esperamos que les ayude mucho. Les mando un saludo de todo el equipo de Magdala. Encomendémonos unos a otros para que esta Semana Santa sea muy santa y muy hermosa. Que Dios los bendiga.